¿Qué tal, camaradas? Espero se encuentren excelentemente bien en este día. En esta ocasión les traigo la tercera parte del libro, 50 cosas que no debes saber, por el escritor Russ Kirk. Como les había dicho en el primer video, el escritor escribió este libro en el año 2003, ya han pasado 17 largos años, pero, ¿qué fue lo que sacó a la luz este escritor? Ciertas personas no quieren que te enteres de ciertos hechos. Aquí te presento otros 10 datos que, en su momento, y hasta el día de hoy, nos pueden sorprender. En el minuto 1 y minuto 2 te dejaré una tarjeta de enlace al primero y segundo video respectivamente. Sin nada más que decir, comenzamos. 50 cosas que no debes saber. Tercera parte de 5. Número 21. Los coches eléctricos han existido desde los años 1880. El auto del futuro funciona completamente con electricidad. No más dependencia del gas. No más ahogando el ambiente con humos. Cada vez que se plantea la posibilidad de autos eléctricos, los medios y otros comentaristas exclaman maravillados, ¡oh! Pero esta tecnología no es futurista, es positivamente retro. Los automóviles que funcionan con electricidad han estado en la escena desde el siglo XIX, y en realidad son anteriores a los automóviles que funcionan con gasolina. Un herrero en Vermont, Thomas Davenport, construyó el primer motor eléctrico rotativo en 1833, e impulsó un modelo de tren el año próximo. A finales de la década de 1830, el inventor escocés Robert Davidson manipuló un carro con un motor eléctrico alimentado por baterías. En su libro nominado A Pulitzer Taking Charge, el profesor de arqueología e historiador de tecnología, Michael Bryan Schiffer, escribe que tal vez fue el primer automóvil eléctrico. Los automóviles que funcionan con electricidad han estado en escena desde los años 1800, y en realidad son anteriores a los automóviles que funcionan con gasolina. Después de este notable logro, la idea de un automóvil eléctrico se debilitó durante décadas. En 1881, un experimentador francés estrenó un vehículo personal que funcionaba con electricidad, un triciclo, es decir, 3 ruedas y un asiento, para adultos. En 1888, muchos inventores en los Estados Unidos, Gran Bretaña y Europa comenzaron a crear vehículos de 3 y 4 ruedas, que podían transportar de 2 a 6 personas, que funcionaban con electricidad. Estos vehículos permanecieron principalmente como curiosidades hasta mayo de 1897, cuando la Poe Manufacturing Company, el fabricante de bicicletas más exitoso del país, comenzó a vender el primer automóvil eléctrico comercial, el Columbia Electric Phaeton, Mark III. Alcanzaba las 15 millas por hora, y tenía que recargarse cada 30 millas. En 2 años, las personas podían elegir entre una variedad de carritos eléctricos, buggies, vagones, camiones, bicicletas, triciclos, incluso autobuses y ambulancia, fabricados por numerosos fabricantes. La ciudad de Nueva York albergaba una flota de taxis eléctricos a partir de 1897. La compañía de vehículos eléctricos eventualmente hizo que más de 100 de ellos transportaran personas alrededor de la Gran Manzana. Pronto estaba desatando taxis eléctricos en Chicago, Filadelfia, Boston y Washington D.C. En 1900, sin embargo, la compañía estaba en problemas, y 7 años después se extinguió. En cuanto a los automóviles propulsados por dinosaurios muertos, el ingeniero austriaco Siegfried Marcus colocó un motor de un monocilíndrico en un carro en 1864, conduciéndolo 500 pies y creando así el primer vehículo propulsado por gas. Esto fue alrededor de 25 años después de que Davidson había creado el primer automóvil eléctrico. No fue sino hasta 1895 que los autos de gas, carros convertidos con un motor de 2 cilindros, se vendieron comercialmente. Alrededor del cambio de siglo, el comprador promedio de automóviles tenía que hacer una gran elección: gas, electricidad o vapor. Cuando la industria automotriz se formó alrededor de 1895, nadie sabía qué tipo de vehículo se convertiría en el estándar. Durante los últimos años del siglo XIX y los primeros del siglo XX, más de 100 compañías apostaron por la electricidad.
Según Schiffer, el 28% de los 4.192 automóviles estadounidenses producidos en 1900 eran eléctricos. En la exhibición automovilística de ese año en Nueva York, se exhibieron más sistemas eléctricos que los vehículos de gasolina o vapor. A mediados de la primera década de 1900, los autos eléctricos estaban en declive, y sus primos, los de gasolina, estaban avanzando. Sin embargo, con las mejoras en los autos y sus baterías, la electricidad comenzó a reaparecer en 1907, y continuó hasta 1913. La caída de la cuesta comenzó el año siguiente, y en la década de 1920 el mercado de la electricidad era minúsculo, para usar la palabra de Schiffer. Las cosas nunca mejoraron. Muchas compañías intentaron combinar lo mejor de ambos enfoques, con autos que funcionaban con una combinación de electricidad y gas. DuPont Manufacturing Company, una vez más a la vanguardia, construyó un prototipo funcional en 1898. Una compañía belga y una francesa lanzaron modelos comerciales al año siguiente, superando al Toyota Prius y al Honda Insight en el mercado por más de un siglo. Incluso Ferdinand Porsche y la compañía Mercedes participaron en el acto. Desafortunadamente, estos híbridos nunca se pusieron de moda. Didit Design, que fabrica varios vehículos que funcionan con varias combinaciones de electricidad, energía solar y energía humana, mantiene un extenso archivo sobre la historia de los automóviles eléctricos y de combustible eléctrico. Según su investigación, alrededor de 200 empresas y particulares han fabricado automóviles eléctricos. Solo algunos nombres familiares están en la lista, aunque algunos de ellos no están familiarizados como fabricantes de automóviles. Studebaker, 1952, 1966, General Electric, 1901, 1904, Braun, 1977, Sears, Roebuck Company, 1978, y Oldsmobile, 1896 hasta el presente. La gran mayoría ha sido olvidada durante mucho tiempo. Electra, Flugger, Buffalo Automobile Company, Hercules, Redwood, y Nuclea Starlight, por nombrar algunos. Henry Ford y Thomas Edison se unieron en un automóvil eléctrico, pero, aunque se construyeron algunos prototipos, nunca se produjo comercialmente. Aunque se han desvanecido de la memoria cultural de masas, los autos eléctricos nunca han estado completamente fuera de producción. Las razones por las que la electricidad se desvaneció en la oscuridad, mientras que los automóviles y camiones de gas se volvieron 99.999% dominantes, son complejos y aún se están debatiendo. Si no hubieran sido marginados y hubieran seguido desarrollándose a buen ritmo, el mundo sería un lugar muy diferente. Número 22. Los jurados están permitidos juzgar la ley, no solo los hechos. Con el fin de proteger a los ciudadanos contra los caprichos del rey, la Carta Magna estableció el derecho a un juicio por jurado en 1215, y se ha convertido en uno de los aspectos legales más sacrosantos de las sociedades británicas y estadounidenses. Tendemos a creer que el deber de un jurado es únicamente determinar si alguien violó la ley. De hecho, no es inusual que los jueces instruyan a los jurados para que solo juzguen los hechos en un caso, mientras que el juez se sentará a juzgar la propia ley. Disparates. Los jurados son la última línea de defensa contra los abusos de poder de las autoridades. Tienen derecho a juzgar la ley. Incluso si un acusado cometió un delito, un jurado puede negarse a emitir un veredicto de culpabilidad. Entre las principales razones por las que esto podría suceder, según el abogado Clay S. Conrad, cuando el acusado ya ha sufrido lo suficiente, cuando sería injusto o en contra del interés público que el acusado sea condenado, cuando el jurado no esté de acuerdo con la ley en sí, cuando la fiscalía o las autoridades de detención hayan ido demasiado lejos en un solo sentido en la búsqueda para arrestar y condenar a un acusado en particular, cuando los castigos a imponer son excesivos o cuando el jurado sospecha que los cargos se han presentado por razones políticas o para dar un ejemplo injusto del desafortunado acusado.
Hoy, los jurados a veces se niegan a condenar a los usuarios de drogas, especialmente a los que usan marihuana medicinal, a los manifestantes de impuestos, a los que protestan por el aborto, a los propietarios de armas, a los cónyuges maltratados y a las personas que cometen asesinatos de misericordia o eutanasia. Los jueces y fiscales a menudo mentirán abiertamente sobre la existencia de este poder, pero siglos de decisiones judiciales y otras pruebas demuestran que los miembros del jurado pueden votar sus conciencias. Cuando se creó la Constitución de los Estados Unidos, con la garantía de la sexta enmienda de un juicio con jurado, el diccionario de derecho más popular de la época decía que los jurados no solo pueden encontrar cosas de su propio conocimiento, sino que van de acuerdo con su conciencia. La primera edición del famoso diccionario de Noah Webster, 1828, decía que los jurados deciden tanto la ley como el hecho en los procesos penales. La anulación del jurado está específicamente consagrada en las constituciones de Pensilvania, Indiana y Maryland. Los códigos estatales de Connecticut e Illinois contienen disposiciones similares. El segundo presidente de los Estados Unidos, John Adams, escribió: "No es solo el derecho del jurado, sino su deber, encontrar el veredicto de acuerdo con su mejor entendimiento, juicio y conciencia, aunque en oposición directa a la dirección de la Corte". De manera similar, el padre fundador Alexander Hamilton declaró: "Es esencial para la seguridad de los derechos personales y la libertad pública, que el jurado tenga y ejerza el poder de juzgar tanto la ley como la intención delictiva". El legendario juez de la Corte Suprema, John Hay, una vez instruyó a un jurado: "Puede que no esté mal, señores, recordarles la buena y antigua regla, que, en cuestiones de hecho, es la providencia del jurado, en cuestiones de derecho, es la providencia de la Corte decidir. Pero debe observarse que, en virtud de la misma ley, que reconoce esta distribución razonable de la jurisdicción, tiene el derecho de asumir la responsabilidad de juzgar a ambos y determinar la ley y el hecho en controversia". Al año siguiente, 1795, el juez James Iredell declaró: "Aunque el jurado generalmente respetará el sentimiento de la Corte sobre cuestiones de derecho, no están obligados a emitir un veredicto conforme a ellos". En 1817, el presidente del Tribunal Supremo, John Marshall, dijo que el jurado en un caso capital eran jueces, tanto de la ley como del hecho, y estaban obligados a absolver donde sea dudoso. En tiempos más recientes, la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito celebró por unanimidad en 1969: "Si el jurado considera que la ley bajo la cual se acusa al acusado es injusta, o que las circunstancias exigentes justificaron las acciones del acusado, o por cualquier motivo que apela a su lógica y pasión, el jurado tiene el poder de absolver, y los tribunales deben cumplir con esa decisión". 3 años más tarde, el Tribunal de Apelaciones del Circuito de D.C. señaló: "Las páginas de la historia brillan sobre los casos en que el jurado ejerció su prerrogativa de no tener en cuenta las pruebas y las instrucciones del juez sin contradicción". En un artículo de la Revista de Derecho de 1993, el juez federal Jack B. Weinstein escribió: "Cuando los jurados se niegan a condenar sobre la base de lo que consideran leyes injustas, están cumpliendo sus funciones como jurados". Quienes intentan desear el poder de la anulación del jurado a menudo señalan casos en los que los jurados racistas se han negado a condenar a los blancos acusados de violencia racial. Como muestra el abogado Conrad en su libro, Anulación del jurado: la evolución de una doctrina, esto ha ocurrido solo en casos muy raros. Además, es ridículo tratar de erradicar o negar un cierto poder solo porque puede usarse tanto para fines malos como buenos. ¿Qué forma de poder no ha sido mal utilizada al menos de vez en cuando? La Asociación del Jurado Totalmente Informada, la FIJA, por sus siglas en inglés, es la organización más conocida que busca informar a todos los ciudadanos sobre sus poderes como jurado. Las personas han sido arrestadas por simplemente entregar literatura de FIJA frente a los tribunales. Durante la selección del jurado, los miembros de la FIJA han sido excluidos únicamente por el hecho de que pertenecen al grupo. La FIJA también busca leyes que requieran que los jueces le digan al jurado que pueden y deben juzgar la ley, pero esta ha sido una batalla cuesta arriba, por decirlo menos.
En una decisión aún en pie, Sparf y Hansen Estados Unidos, 1895, la Corte Suprema dictaminó que los jueces no tienen que dejar que los jurados conozcan sus plenos poderes. En los casos en que la defensa ha presentado una anulación del jurado durante el proceso, los jueces a veces han despreciado al abogado defensor. Aún así, 21 legislaturas estatales han introducido legislación de jurado informado, y 3 de ellas la han pasado a través de una cámara, es decir, Cámara o Senado. Es bastante obvio que el sistema de justicia está aterrorizado de este poder, que es una razón más para que podamos cegarlo. Número 23. La policía no está obligada legalmente a protegerte. Sin siquiera pensarlo, damos por sentado que la policía debe protegernos a todos. Esa es toda su razón de existencia, ¿verdad? Si bien esto podría ser cierto en algunas jurisdicciones en los Estados Unidos y Canadá, en realidad es la excepción, no la regla. En general, las decisiones judiciales y las leyes estatales han sostenido que los policías no tienen que hacer nada para ayudarlo cuando está en peligro. En el único libro dedicado exclusivamente al tema, Dial 911, and I, marque 911 y muera, el abogado Richard W. Stevens escribe: fue lo más impactante que aprendí en la Facultad de Derecho. Estaba estudiando torts en mi primer año en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Diego, cuando me encontré con el caso de Hartzler, ciudad de San José. En ese caso descubrí la verdad secreta. El gobierno no tiene el deber de proteger a los ciudadanos individuales de los ataques criminales. Los tribunales de California no solo cumplieron con esa regla, sino que la legislatura de California promulgó un estatuto para asegurarse de que los tribunales no pudieran cambiar la regla. Pero esto no se aplica solo al mundo salvaje y al revés de California. Stevens cita leyes y casos para cada estado, además de Washington D.C., Puerto Rico, las Islas Vírgenes y Canadá, que revelan lo mismo. Si la policía no lo protege, incluso por pura incompetencia y negligencia, no espere que usted o sus familiares puedan demandar. Incluso en el corazón de la nación, en el bucólico Iowa, no puedes depender del 911. En 1987, 2 hombres irrumpieron en la casa de una familia, ataron a los padres, cortaron el cuello de la madre, violaron a la hija de 16 años y se fueron con la hija de 12 años, a quien luego asesinaron. El que atiende las emergencias no podía molestarse en enviar de inmediato a la policía para perseguir a los secuestradores, asesinos violadores, mientras la niña secuestrada aún estaba viva. Primero tuvo que atender llamadas sobre una infracción de estacionamiento en el centro y una queja sobre acoso telefónico. Cuando llegó al secuestro, no emitió un boletín de todos los puntos, sino que le dijo a un solo oficial que volviera a la estación de policía, sin mencionar siquiera que era una emergencia. Se produjo una negligencia aún mayor, pero es suficiente decir que cuando los restos de la familia demandaron a la ciudad y a la policía, su caso fue desatendido rápidamente antes de ir a juicio. El Tribunal Estatal de Apelaciones confirmó la decisión, alegando que las autoridades no tienen el deber de proteger a las personas. Del mismo modo, las personas en varios estados no han podido demandar con éxito las siguientes situaciones. 1. Cuando los sistemas 911 se han apagado por mantenimiento. 2. Cuando un acosador conocido mata a alguien. 3. Cuando la policía detiene, pero no arresta a un conductor ebrio que atropella a alguien más tarde esa noche. 4. Cuando un policía que se sabe que es violentamente inestable le dispara a un conductor, se detuvo por un silenciador inadecuado. 5. Cuando las autoridades conocen de antemano un plan para cometer un asesinato pero no hacen nada para detenerlo. 6. Cuando las juntas de libertad condicional liberan psicóticos violentos, incluidos los niños violadores y asesinos. 7. Cuando los delincuentes escapan de la prisión y matan a alguien. 8. Cuando las casas se queman porque el departamento de bomberos no respondió rápidamente. 9. Cuando los niños son golpeados hasta la muerte en hogares de asilo. No busques ayuda en la Constitución.
En su decisión histórica del Departamento de Servicios Sociales del Condado de Dechany, Winnebago, escribe Stevens, la Corte Suprema de los Estados Unidos declaró que la Constitución no impone la obligación a los gobiernos estatales y locales de proteger a los ciudadanos de daños criminales. En general, como dice Stevens, sería mucho mejor tener un arma y aprender a usarla. Incluso en aquellos casos en los que podría demandar con éxito, esta victoria se produce solo después de años, a veces más de una década, de lucha con el sistema de justicia y solo después de que haya sido gravemente herido o que su ser querido haya sido asesinado. Número 24. El gobierno puede tomar su casa y su terreno, luego venderlas a corporaciones privadas. No es un problema que llame mucho la atención, pero el gobierno tiene el derecho de confiscar su casa, negocio y/o terreno, forzándolo a salir a la calle. Este poderoso poder, llamado dominio eminente, está consagrado en la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Ni se tomará la propiedad privada para uso público sin una compensación justa. Cada constitución estatal también estipula que una persona cuya propiedad es tomada debe ser justamente compensada y que la propiedad debe ser de uso público. Esto debería significar que, si su casa está justo en el medio de una carretera propuesta, el gobierno puede tomarla, pagarle el valor de mercado y construir la carretera. Si este es o no un poder que el gobierno debería tener está muy abierto a dudas, pero lo que lo empeora es el abuso de este poder supuestamente limitado. En todo el país, los gobiernos locales están robando la propiedad de sus ciudadanos, luego la dan vuelta y la venden a corporaciones para la construcción de centros comerciales, condominios, estacionamientos, pistas de carreras, complejos de oficinas, fábricas, etc. El Instituto para la Justicia, la única firma de abogados de interés público y sin fines de lucro del país con una filosofía libertaria, pasa mucho tiempo protegiendo a las personas y las pequeñas empresas de las corporaciones codiciosas y sus socios en el crimen. Burócratas armados con un dominio eminente. En 2003, publicó un informe sobre el uso de la condena gubernamental, otro nombre para dominio eminente, para beneficio privado. No existe una recopilación central de datos para esta tendencia, y solo un estado, Connecticut, mantiene estadísticas al respecto. Utilizando registros de la Corte, cuentas de medios, e información de las partes involucradas, el instituto primero encontró más de 10.000 abusos de este tipo en 41 estados desde 1998 hasta 2002. De estos, el proceso legal se inició contra 3.722 propiedades, y la condena había sido amenazada contra 6.560 propiedades. Recuerde, esto es una condena únicamente en beneficio de las partes privadas, no por las llamadas razones legítimas de uso público. En otro caso, queriendo reconstruir Main Street, la ciudad de East Hartford, Connecticut, utilizó un dominio eminente para amenazar a una panadería / tienda de delicatessen que había estado en ese lugar durante 93 años, propiedad y operado por la misma familia durante todo ese tiempo. Así forzado, la familia vendió el negocio por 1.75 millones, y el hito local fue destruido. Pero la remodelación fracasó, por lo que el lote ahora está vacío y la ciudad está endeudada. Pero todo esto son casos pequeños en comparación con lo que está sucediendo en Riviera Beach, Florida. Los miembros del Consejo Municipal votaron por unanimidad para aprobar un plan de reurbanización de 1.25 mil millones con la autoridad de usar un dominio eminente para condenar al menos a 1.700 casas y apartamentos y desalojar a 5.100 personas. Luego, la ciudad tomará la propiedad y venderá la tierra a compañías comerciales de yates, navegación y turismo. Si el Estado lo aprueba, será una de las mayores incautaciones de dominios eminentes en la historia de los Estados Unidos. En 1795, la Corte Suprema se refirió al dominio eminente como el poder abusivo. Más de 2 siglos después, se sigue demostrando que tienen razón. Número 25. La Corte Suprema ha dictaminado que se permite ingerir cualquier droga, especialmente si es un adicto.
A principios de la década de 1920, el Dr. Linder fue condenado por vender una tableta de morfina y 3 tabletas de cocaína a un paciente adicto a los narcóticos. La Corte Suprema revocó la condena, declarando que proporcionar a un paciente adicto una cantidad bastante pequeña de drogas es una práctica médica aceptable cuando está diseñado temporalmente para aliviar los dolores de un adicto. En 1962, el tribunal escuchó el caso de un hombre que había sido enviado a la cárcel en virtud de una ley estatal de California que hacía que ser un adicto fuera un delito penal. Una vez más, el veredicto fue rechazado, con los Supremes diciendo que castigar a un adicto por ser un adicto es cruel e inusual y, por lo tanto, inconstitucional. 6 años después, la Corte Suprema reafirmó estos principios en Powell, Texas. Un hombre que fue arrestado por estar borracho en público dijo que, como era alcohólico, no podía evitarlo. Apeló a la decisión de Robinson como precedente. El tribunal confirmó su condena porque se había basado en una acción, no en la condición general de su adicción al alcohol. Justice White apoyó esta decisión, pero por diferentes razones que las otras. En su opinión concurrente, expandió Robinson. Si no puede ser un crimen tener una compulsión irresistible de usar narcóticos, no veo cómo constitucionalmente puede ser un crimen ceder ante tal compulsión. Castigar a un adicto por usar drogas, condenados por adicción con un nombre diferente. Distinguir entre los dos delitos es como prohibir la condena penal por estar enfermo de gripe o epilepsia, pero permitir el castigo por tener fiebre o tener una convulsión. Del mismo modo, el alcohólico crónico con un impulso irresistible de consumir alcohol no debe ser castigado por beber o por estar borracho. Al comentar sobre estos casos, el juez de la Corte Superior, James R. Gray, un crítico abierto de la prohibición de drogas, recientemente escribió: ¿qué diferencia hay entre el alcohol y cualquier otra droga peligrosa y a veces adictiva? La principal diferencia es que uno es legal mientras que los otros no. Y la Corte Suprema de los Estados Unidos lo ha dicho al menos en 2 ocasiones, encontrando tanto en 1925 como en 1962 que castigar a una persona por la enfermedad de la adicción a las drogas viola la prohibición de la Constitución de castigo cruel e inusual. Si eso es cierto, ¿por qué seguimos enjuiciando a las personas adictas por tomar estas drogas, cuando sería inconstitucional enjuiciarlas por su adicción? El juez Gray llega directamente al meollo del asunto. En efecto, este precedente olvidado, dice que solo puede ser castigado constitucionalmente por su conducta, como asaltos, robos y conducir bajo la influencia, y no simplemente por lo que uno pone en el propio cuerpo. Si solo la Corte Suprema y el resto del complejo de justicia aplicaran estas decisiones, estaríamos viviendo en una sociedad más sana. Número 26. La edad de consentimiento en la mayoría de edad de los Estados Unidos no es 18. La sabiduría aceptada nos dice que la edad a la que una persona puede consentir legalmente en tener relaciones sexuales en los Estados Unidos es de 18 años. Antes de esta línea de demarcación, una persona es jailbait, o pollo. Definición de jailbait: una mujer joven, o mujeres jóvenes colectivamente, consideradas en términos sexuales pero menores de edad de consentimiento. En su 18º cumpleaños, se vuelven legales. Pero en la mayoría de los estados, este no es el caso. Depende de cada estado determinar su propia edad de consentimiento. Solo 15 estados han puesto los suyos en 18, y el resto está bajando. 8 han establecido el punto mágico en el 17º cumpleaños. La edad más popular es de 16 años, con 27 estados y Washington D.C., estableciendo la capacidad de consentir sexualmente. La edad de consentimiento de Hawái había sido 14 hasta mediados de 2001, cuando se superó a 16. Por supuesto, como con cualquier cosa relacionada con la ley, hay considerables tonos grises. Por un lado, estas leyes no se aplican si los amantes están casados. La edad de consentimiento para el matrimonio, especialmente con el permiso de los padres, suele ser inferior a la edad de consentimiento sexual. La Constitución del Estado de Carolina del Sur dice que las mujeres de 14 años o más pueden consentir en tener relaciones sexuales, pero la ley estatal parece establecer la edad en 16.
En muchos estados, la edad de la pareja de más edad es una consideración. Por ejemplo, Tennessee no considera que el sexo con alguien de 13 a 17 años sea una violación legal si la pareja mayor tiene menos de 4 años. Entonces, un chico de 19 años podría seguir adelante con su relación con una chica de 16 años sin violar la ley. El ejemplo más extremo de esta regla está en Delaware. Si tienes 30 años o más, despedir a un chico de 16 o 17 años es un delito grave. Pero si tienes 29 años o menos, es perfectamente legal. Y ni siquiera entremos en la ley pública 16.618 de Georgia, que prohíbe el sexo entre cualquier persona que no esté casada, sin importar sus edades o géneros. La situación en todo el mundo varía aún más que dentro de los Estados Unidos. La edad de consentimiento en el Reino Unido es de 16 años, excepto en Irlanda del Norte, donde es un año mayor. Varios territorios en Australia establecen la edad en 16 o 17 años, y en Canadá es universalmente 14. La edad más baja, en algunos países, como Chile y México, es de 12 años. Se sabe que solo un país ha establecido la edad por encima de los 18 años. Túnez, que considera que 20 es la edad aceptable. Número 27. La mayoría de los científicos no leen todos los artículos que cita. Cada descubrimiento científico se basa en lo que vino antes. Debido a esto, los trabajos de investigación están repletos de referencias a trabajos anteriores, lo que le hace creer que esos estudios más antiguos en realidad se han leído y digerido y ahora se están ampliando. Después de notar que aparecían muchas citas con errores idénticos en varios artículos, dos investigadores de la Universidad de California, Los Ángeles, se dispusieron a estudiar el problema. Analizaron la forma en que se ha hecho referencia a artículos conocidos y muy citados en documentos posteriores. Con respecto a un artículo influyente sobre cristales publicado en 1973, New Scientist explica. Descubrieron que había sido citado en otros documentos 4.300 veces, con 196 citas que contenían erratas en el volumen, página o año. Pero a pesar del hecho de que son posibles 1.000 millones de versiones diferentes de referencias erróneas, solo contaron 45. El error más popular apareció 78 veces. Obviamente, estos perseguidores de las verdades científicas en realidad no habían leído el documento original, sino que acababan de recortar la referencia de otro artículo, un truco que probablemente aprendieron en la universidad y que nunca dejaron de usar. Por supuesto, algunos de los científicos que acertaron en la cita tampoco habían leído el periódico. En el análisis final, el modelo muestra que la distribución de citas mal impresas del artículo de 1973 solo podría haber surgido si el 78% de todas las citas, incluidas las correctas, fueron cortadas y pegadas de una fuente secundaria. Muchos de los que acertaron fueron simplemente afortunados. Número 28. Louis Pasteur, experimentos suprimidos que no apoyaron sus teorías. Uno de los mayores duelos científicos de la historia ocurrió entre quienes creían que los microorganismos se generaban espontáneamente en la materia orgánica en descomposición y quienes creían que las pequeñas criaturas migraban allí desde el aire libre. Desde fines de la década de 1850 hasta fines de la década de 1870, el eminente químico y microbiólogo francés Louis Pasteur se vio encerrado en un combate a muerte con oponentes de generación espontánea, especialmente Félix Pouchet. Los dos campos realizaron experimentos uno tras otro, tanto para demostrar su teoría de la mascota como para demostrar a del oponente. Como sabemos, Pasteur ganó el debate. El hecho de que los microbios viajen por el aire ahora se acepta como un hecho, con una generación espontánea relegada al montón de ideas científicas descartadas y pintorescas. Pero Pasteur no ganó de manera justa. Resulta que algunos de los experimentos de Pasteur dieron un fuerte apoyo a la noción de que la materia orgánica en descomposición produce vida. Por supuesto, años más tarde, esos experimentos se dieron cuenta de que tenían defectos, pero en ese momento apoyaron la posición de los enemigos de Pasteur. Así que los mantuvo en secreto.
En su libro The Einstein's Look, que rompe con los mitos, el historiador médico y científico John Waller escribe: de hecho, a lo largo de su enemistad con Pouchet, Pasteur describió en sus cuadernos como exitoso cualquier experimento que parecía refutar la generación espontánea y fracasado cualquiera que violó sus propias creencias privadas y expectativas experimentales. Cuando los rivales de Pasteur realizaban experimentos que apoyaban su teoría, Pasteur no replicaría públicamente esos estudios. En un caso, simplemente se negó a realizar el experimento o incluso a discutirlo. En otro, él tartamudeó tanto que su rival se rindió exasperado. Waller señala: reveladoramente, aunque Pasteur atribuyó públicamente los resultados de Bastian a una metodología descuidada, en privado él y su equipo los tomaron más en serio. Como el estudio de Gerald Jason de los cuadernos de Pasteur ha revelado recientemente, el equipo de Pasteur pasó varias semanas probando en secreto los hallazgos y el refinamiento de Bastian, sus propias ideas sobre la distribución de gérmenes en el medio ambiente. Pasteur criticaba a sus rivales e incluso a su mentor cuando pensaba que no seguían escrupulosamente el método científico, pero no tenía reparos en tirarlo a la basura cuando hacerlo le convenía. Afortunadamente para él, estaba en el lado derecho del debate. ¿Y por qué estaba tan convencido de que la generación espontánea estaba equivocada? No tenía nada que ver con la ciencia. En sus notas insistió repetidamente en que solo el Dios creador había ejercido el poder de convertir lo inanimado en vivo, escribe Waller. La posibilidad de que la vida pudiera crearse de nuevo sin que el hombre descubriera primero los secretos del creador fue rechazada sin ningún intento de justificación científica. Número 29. El creador de la hipótesis Gaia apoya el poder nuclear. James Lovelock es uno de los íconos del movimiento ambiental. Su idea de que la Tierra es un organismo vivo autorregulador, la hipótesis Gaia, expuesta por primera vez en su libro Gaia, una nueva mirada a la vida en la Tierra de 1979, proporciona la base filosófica del ambientalismo. Por lo tanto, puede ser sorprendente que Lovelock sea un entusiasta partidario de la energía nuclear, que según él tiene grandes beneficios y pequeños riesgos. En el prefacio del libro aparentemente paradójico Environmental is for Nuclear Energy escribe: quiero decirles que los peligros de seguir quemando combustibles fósiles, petróleo, gas, carbón, como nuestra principal fuente de energía son mucho mayores y amenazan no solo a los individuos sino a la civilización misma. La respuesta, sostiene, es la energía limpia de las plantas nucleares, que no producen casi nada que obstruya la atmósfera. En cuanto a qué hacer con todos esos desechos radiactivos, Lovelock tiene una respuesta impactante. Los ecosistemas naturales pueden soportar niveles de radiación continua que serían intolerables en una ciudad. La tierra alrededor de la fallida central eléctrica de Chernobyl fue evacuada porque su alta intensidad de radiación la hacía insegura para las personas, pero esta tierra radiactiva ahora es rica en vida silvestre, mucho más que las áreas pobladas vecinas. Llamamos a las cenizas de la energía nuclear residuos nucleares y nos preocupa su eliminación segura. Me pregunto si deberíamos usarlo como un guardián incorruptible de los hermosos lugares de la Tierra. ¿Quién se atrevería a talar un bosque en el que se encontraba el depósito de cenizas nucleares? Lovelock admite que la energía nuclear es potencialmente dañina para las personas, algo que sus hermanos en el grupo de ambientalistas a menudo intentan minimizar. A decir verdad, algunos de sus puntos son buenos. La minería del carbón ha matado a más personas que la energía nuclear, incluso si se tiene en cuenta el tiempo más corto que ha existido la energía nuclear. La mayor parte de la radiación con la que nos atacan proviene del espacio exterior, alrededor de 2/3, y de los procedimientos médicos, alrededor de 1/3, con solo una pizca de plantas nucleares. Aún así, cuando conoces todos los accidentes no publicados y casi colapsos que han ocurrido, es difícil ser tan descortés con los peligros. Después de todo, la propia literatura del grupo dice: la energía nuclear es una energía muy limpia si está bien diseñada, bien construida, bien operada y bien administrada. El problema es que a menudo no es ninguna de esas cosas.
Los defectos de diseño, el error humano, la corrupción, la incompetencia, la codicia y la supervisión sin dientes significan que, en el mundo real, las plantas nucleares a menudo no funcionan como se anuncia. Y número 30. Humanos de ingeniería genética ya han nacido. La noticia estremecedora apareció en la revista médica Human Reproduction bajo el título Impenetrable: mitocondria en la descendencia humana derivada del trasplante plasmático. Los medios pusieron la historia en una fuerte rotación por un día, luego se olvidaron de eso. Todos lo olvidamos. Pero el hecho es que el mundo ahora está poblado por docenas de niños que fueron modificados genéticamente. Todavía suena ciencia ficción, pero es cierto. En la primera aplicación conocida de la terapia génica de la línea germinal, en la que los genes de un individuo se cambian de una manera que puede transmitirse a la descendencia, los médicos de una instalación reproductiva en New Jersey anunciaron en marzo de 2001 que casi 30 bebés sanos habían nacido con ADN de 3 personas: papá, mamá y una segunda mujer. 15 eran el producto de la clínica de fertilidad, y los otros 15 más o menos provenían de otro lugar. Los médicos creen que una de las causas del fracaso de las mujeres para concebir es que sus óvulos contienen mitocondrias viejas. Si no recuerdan su clase de biología de la escuela secundaria, las mitocondrias son la parte de las células que proporciona energía. Estos óvulos lentos no se adhieren a la pared uterina cuando se fertilizan. Para caldearlos, los científicos les inyectaron mitocondrias de una mujer más joven. Como las mitocondrias contienen ADN, los niños tienen el material genético de las 3 partes. El ADN de la otra mujer, incluso puede transmitirse a lo largo de la línea femenina. El gran problema es que nadie sabe qué efectos tendrá esto en los niños o su descendencia. De hecho, esta sustitución de mitocondrias no se ha estudiado ampliamente en animales, no importa el Homo sapiens. Los médicos informaron que los niños están sanos, pero no mencionaron algo crucial. Aunque la técnica de la clínica de fertilidad resultó en 15 bebés, se habían creado un total de 17 fetos. Uno de ellos había sido abortado y el otro se malparió. ¿Por qué? Ambos tenían un raro trastorno genético, el síndrome de Turner, que solo afecta a las mujeres. Por lo general, solo una de cada 2.500 mujeres nace con esta afección, en la que uno de los cromosomas X está incompleto o totalmente ausente. Sin embargo, 2 de estos 17 fetos lo habían desarrollado. Si suponemos que 9 de los fetos eran mujeres, alrededor del 50%, entonces 2 de los 9 fetos femeninos tenían esta rara condición. Los documentos internos de la clínica de fertilidad admiten que esta tasa increíblemente alta podría deberse a la transferencia plasmática. Incluso antes de que se diera a conocer la revelación sobre el síndrome de Turner, muchos expertos se horrorizaron de que la técnica se hubiera utilizado. Un artículo de respuesta en Human Reproduction dijo, en una subestimación seca: ni la seguridad ni la eficacia de este método han sido investigadas adecuadamente. Ruth Ditch, presidenta de la Autoridad Británica de Fertilización Humana y Embriología, dijo a la BBC: existe un riesgo, no solo para el bebé, sino para las generaciones futuras que realmente no podemos evaluar en este momento. Se desconoce el número de niños que nacieron como resultado de esta técnica. El artículo original dio el número como casi 30, pero esto fue a principios de 2001. En ese momento, al menos 2 de los niños mutantes ya tenían 1 año. El Dr. Joseph Cumming, profesor jubilado de biología de la Universidad de Western Ontario, dice que no ha aparecido más información sobre estos 30 niños en la literatura médica o los medios de comunicación. En cuanto a los niños adicionales nacidos con 2 mamás y un papá, Cumming dice que un informe de Noruega en 2003 indicó que la transferencia plasmática se ha utilizado para corregir la enfermedad mitocondrial. Él opina: parece probable que los trasplantes continúen, pero muy silenciosamente en un vacío regulatorio, tal vez. Bueno mi gente, hasta aquí el video de hoy, te agradezco que lo hayas visto hasta el final, te agradecería que te suscribieras y compartieras el video. Muchas gracias, y hasta la próxima.